En el oriente lejano de la Ciudad de México, en la calle Trojes número 99, Colonia Minerva de la Alcaldía Iztapalapa, un modesto cartel hecho a mano y colocado en una ventana es la única señal que anuncia la existencia del dojo más emblemático de judo en la ciudad. No solo porque allí se entrena este arte marcial desde hace más de 40 años, sino porque también es la residencia de uno de los decanos de este deporte, es decir, el sensei Mario Peralta Alfaro, quien mientras se realizaba este video ostentaba ya el 8º dan. Él mismo es quien te recibe a la puerta, de una casa que pasaría por cualquier otra, pero que dentro resguarda el dojo de entrenamiento de generaciones enteras de judokas, quienes han dejado todo su esfuerzo, su empeño y voluntad para subir de grado en sus cintas de judo. Por estos pasillos han desfilado centenares de hombres, mujeres y niños, quienes han aprendido del sensei Mario Peralta la filosofía del judo, así como su historia, sus reglas y los secretos del entrenamiento. El dojo, de igual manera, es un espacio dedicado a la interesante y poco conocida trayectoria del sensei, y junto con ella, la de la historia del judo en México. Y la cinta debe ir correctamente, porque es como el nudo de la corbata, un nudo perfecto. Esta cinta obtiene 3 grados: 6º dan, 7º dan y 8º dan. Si yo lleguese a cambiar a otro grado, ya es esa cinta roja púrpura, toda roja, color púrpura. Es el 9º y 10º dan. En esta observa 3 grados: 6º, 7º y 8º, que es el que tengo ahorita hasta el 8º. Déjenme ponerme en pose. Buenas tardes, Mario Peralta Alfaro, servidor. Bien, el judo lo conocí en mi juventud, a los 15 años, cuando había un paquín, una revista pública, en la cual salía el protagonista, era un niño que le denominaban Pepito, que vestía traje de marinero. En él se mencionaba que él sabía jiu-jitsu y se enfrentaba con contrincantes, muchachos que lo querían golpear, y él aplicaba técnicas de jiu-jitsu, presiones de manos, de brazos en el cuerpo, y se los quitaba de encima. De ahí me nació la idea de qué era el jiu-jitsu. Posteriormente conocí una escuela denominada dojo, que se encontraba en Belisario Domínguez, el centro de la ciudad. El maestro era el profesor Daniel Hernández. Al inicio, para mí era difícil participar en esta escuela, porque duré varios años para entrar en ella, porque en aquel entonces se cobraba una colegiatura y yo en aquel entonces no tenía los recursos necesarios para pagarme esa colegiatura, hasta que posteriormente ya tuve un empleo ya retribuido, con la cual me pude pagar mi colegiatura para hacer los estudios del judo. Yo entré a esa escuela de ese profesor en el año de 1960. Pues ya inscrito en esa escuela, con este profesor cursé 6 años de vida estudiando el judo, empezando de cinta blanca hasta que adquirí la cinta negra, denominada Shodan, primer grado en judo. En esa escuela, el profesor Hernández, en aquel entonces era la primera escuela de judo que había. Él era el precursor del judo y ahí comencé a aprender el judo,
y a través de su enseñanza, su sistema denominada Kawashi. El Kawashi es el Jiu-Jitsu antiguo, de ahí se derivó el sistema del judo. Esto es el kobudo, las armas que usaron antes en el bujutsu, el jujutsu. Los campesinos usaron utensilios que eran para cortar las siembras que ellos cosechaban del arroz, en fin, que posteriormente después las usaron como armas defensivas. Cuando hubo el desuso en Japón de las armas, la espada y las lanzas, todo eso, ellos, sus propios utensilios de trabajo, después los usaban como artes para defensa personal. Y aquí los enseña también. Eso muy especialmente a alumnos muy avanzados, porque sí es manejo de armas, sí, pero no es muy eficiente enseñarles, no porque no sean para agredir, sino para como defensa personal. Esto se significa la espada tradicional de Japón. Se llaman shinais, estas espadas son de bambú, que se usan en el kendo. Es otro arte del judo japonés. Eso se enseña una parte también, pero solo a algunos ya muy especiales. Pues yo no conocía el arte marcial, pero él lo enseñaba como judo. Después, ya más enterado de este deporte, me enteré de que era el jiu-jitsu antiguo, en el cual, como he dicho, de ahí se deriva del jiu-jitsu el judo, instituido por el maestro Dr. Jigoro Kano, maestro de Kodokan de Japón, que es una escuela, se puede decir, una universidad del judo ubicada en Tokio, Japón, fundada por el maestro Dr. Jigoro Kano. Él creó su filosofía especial, su metodología y todos los principios del deporte, del arte del judo. La filosofía del judo viene el proceso del sistema de judo Kodokan. Es el principio de ayuda mutua y concepción recíproca para un bienestar común para la sociedad. Mi escudo que presento en mi judogi, mi traje uniforme, es el emblema de mi escuela que yo titulé Judo Kata, que significa la flor del loto, la que representa la imagen. La flor del loto es un emblema, el símbolo de Japón, en el cual es la esencia, ¿sí?, de aquellos que él concibió, el doctor Jigoro Kano, la esencia pura del judo. El traje se denomina judogi. Este uniforme lo concibió el sensei Jigoro Kano, ¿sí? Es un traje de algodón tejido de tela un poco semidura para que resista los embates del combate y los principios de la enseñanza del judo. Poco a poco se van graduando en diferentes cintas de colores
y va uno adoptando la filosofía, la educación y la destreza del arte de nuestro deporte. El judo data del año de 1938, si no más recuerdo. El judo se creó por un maestro japonés que fue traído de Japón por el presidente de la República de México, Plutarco Elías Calles, para que ese japonés le enseñara defensa personal de Jiu-Jitsu. De ese maestro que llegó a México, que primer judoka considero que fue el presidente Plutarco Elías Calles, ese maestro ya hizo la difusión del judo en México a partir del año 1938. ¿Y después quiénes fueron los primeros judokas? Bueno, de lo que yo tengo memoria, fueron unos judokas hermanos Goldmish, que representaron las primeras competencias de México en algunos países. Otros hermanos, la familia Arredondo, y así respectivamente algunos otros más. Hasta ahí es... ¿De su generación, maestro? De mi generación, pues fuimos un grupo de 9 graduados de la generación. Algunos, la mayoría de que nos graduamos en la escuela antes dicha, nos dimos a la tarea de poner gimnasios de judo en diferentes puntos de la Ciudad de México. Entre ellos, el mío, que es esta escuela, que como ya dije, fue en el año de 1966, cuando fundé mi escuela Judo Kata. El dojo ha estado principalmente en la colonia Minerva de inicio. El segundo lo instituí en la colonia Marte, Reforma Iztaccíhuatl. El tercer dojo también lo establecí en Coruña y la Avenida de las Torres, de la Viaducto Piedad. Ese fue el último. Posteriormente, como fueron públicos, se pagaban rentas muy altas, y ya después más difícil con las épocas, ya no se podía mantener las rentas, y regresé a este lugar otra vez, donde ya se le dio forma a este local, que es exclusivamente para gimnasio. Me comentaba que había fundado un dojo donde estaba el entorno lleno de delincuencia o malvivientes, ¿no? Ah, sí, en la colonia Reforma Iztaccíhuatl, que yo me establecí ese dojo, el segundo Judo Kata, fue en una esquina de Retoño y la avenida, que es eje 5. Allí había unas pandillas de muchachos drogadictos. Entonces me dieron muchos problemas al principio, que yo me instituí en el lugar, pues de que ellos agredieron las fachadas de mi local, los letreros y todo, que eran espectaculares, con el anuncio del gimnasio, y entonces los apedrearon, rompieron todos los letreros. Posteriormente se metían al dojo totalmente drogados. De ahí empezó mi tarea a trabajar a esa gente, a los cuales los invité a participar a mi escuela, y a lo largo de un tiempo
regeneré a muchos de ellos, que eran viciosos, los hice deportistas natos, los cuales luego representaban en mi escuela en eventos de competencias. Y en general la población, había muchos niños junior, que la mayoría, niños y mujeres jóvenes, ya eran adictos a las drogas. Poco a poco fueron ingresando a mi escuela y de ahí fui formándolos y quitándolos, desarraigándolos de los vicios que habían obtenido. Y después fueron unos grandes, excelentes practicantes de judo y alejados del vicio de las drogas. Ese fue para mí un gran trabajo, el cual me lo agradecieron todos los padres de familia de esos jóvenes por el bien que hice de todos ellos, y tuvieron varios agradecimientos de algunas formas hacia mi persona. Pero de alumnos que yo ya tenía formados, de alumnos avanzados que ya sabían el jiu-jitsu, se enfrentaron, yo sin saberlo, con esos grupos delictivos y los sometieron a base de nuestro deporte, porque ellos estaban más aplicados en el arte de la defensa personal. De esa forma les influyó a esos jóvenes de aprender por qué estos muchachos que no eran agresivos los sometieron simple y sencillamente. Cuando llegaban así que le decían, enséñanos a matar, le dejaban dinero. Ah, sí. Eso me sucedió en el gimnasio de Coruña, en Las Torres, la Viaducto Piedad. Llegaban personas no gratas, me ofrecían dinero en dólares. Supongo que eran pues maleantes, no sé de qué índole, pero me ofrecían dinero en dólares para que yo les enseñara el arte de matar a las personas, manifestándoles que yo no enseñaba eso, no era mi fundamento de hacer eso, estando de parte de esas gentes, ¿no? Yo siempre, el deporte nos enseña a ser respetuosos y personas dignas para la sociedad. Pues mi deseo desde que yo tenía mi dojo particular, que es pero abrir más amplitud al deporte con salas públicas para que existiera gente de público de otros lugares fuera de mi lugar de origen de este dojo, para dar publicidad más abierta a mayores discípulos, en la cual de esos gimnasios tuve el privilegio de casi llenar hasta 100 gentes en esas escuelas, que fue para mí un gran triunfo de hacer la docencia de nuestro deporte a tanta gente que participó en esas escuelas. ¿Y en qué año llegó aquí a Iztapalapa, maestro? En este lugar, aquí Iztapalapa, llegué en el año de 1965. ¿Y cómo era Iztapalapa en ese entonces? Pues empezaba a crecer estos lugares, estas colonias, porque había muchos espacios de terrenos que se vendían, y pues aquí llegué a este lugar, que es mi domicilio,
en el cual aquí hice mi propio gimnasio particular. Como ahorita nos platicaba de la idea de crear el dojo con sus columnas y todo eso, ¿cómo fue pensado este dojo? ¿Cómo lo imaginó usted? Cuando yo adquirí esta casa, este lugar era un jardín que había pasto, flores, estaba decorado. Y en este espacio comencé por medio de mi hijo, Mario Antonio, cuando en ese entonces él tenía 4 años, le comencé a enseñar el deporte. Y él a su vez trajo a varios compañeros de aquí, del rumbo, y la mayoría eran niños, y se interesaron con el deporte, y los padres me indicaban que les enseñara ya en forma más directa, más especial. De ahí que yo ya traía desde antes, cuando me gradué de cinta negra, de poner una escuela y de hacer la docencia del judo. Y así fue como aquí empezamos en unas colchonetas en el jardín. Posteriormente de ahí ya esto se medio construía, no en forma muy estética, sino era improvisado el local con techos y paredes, cortinas, hasta que posteriormente, al tiempo, se construyó este local. La idea la tracé yo en este local como debía ser, y un alumno que entró de niño aquí, al tiempo cursó la carrera de arquitecto, y ahí a él le di el trabajo para que me construyera esta escuela. Le di la idea, se trazó los planos y construyó esta escuela en forma estética, en forma arquitectónica. De las 3 escuelas, ahorita voy a la 9ª generación de graduados a cintas negras, de varios de los alumnos que han participado en mis escuelas. El judo que yo empecé, pues ya tenía muchos años de su creación, pero poco a poco, como fui viendo mis estudios y mis grados que yo iba obteniendo, requerían muchos conocimientos técnicos, prácticos, teóricos. Entonces de ahí la idea que me di es estudiar mucha literatura, y inclusive en todos los deportes, para crear un mejor deportista dentro de nuestro ramo, que los sistemas que se estaban impartiendo ya eran obsoletos, porque ya esos sistemas databan de 30, 40 años atrás, y de acuerdo a la época ya habíamos maestros ya avanzados. En ese entonces se daba un sistema hasta el 4º dan de judo, ya habiendo 5º, 7º danes de nuestro deporte. Entonces se requería ya otras tácticas de conocimiento para el entrenamiento, y me di a la tarea de hacer una crítica y fundamentar un nuevo sistema del deporte del judo, para que se llevase a cabo una nueva programación del arte de la enseñanza del judo, en la cual basé esa tesis misma que registré en el derecho de autor
y la Secretaría de Educación Pública, la cual revisó y fue aprobada y fue considerada como una obra literaria. Bueno, en ella grabé muchos temas: filosofía, poesía, la ley en el deporte y más que nada la programación de una nueva enseñanza para el sistema de los grados DAN en México. Lo que yo descifré en esa tesis es pues lo que yo enseño, los sistemas que yo enseño y lo que quiero que fuera más difundido. Tiene buenas técnicas, dice, trabaja piernas. Por lo altos que están, los altos deben trabajar más piernas que el cuerpo. Está novato, está un coach Gary que tiene muy bueno. Ahí ven, él por la experiencia movilizó el ataque. Tiene buen control. No se fue con un chimata, no se fue. Vámonos, los dos salvaron la caída. Proyectó las mamarillas, pero el otro por su experiencia no le pudo ganar. Otro poquito más, muy bien. Mate, tiempo. Señores, van a dar la decisión. ¿Quién ganó? La mano, todos. Mayoría de más, ¿sabes? Le dan la decisión a Manuel. Está bien. No debemos menospreciar, especialmente más que nosotros. Bien, pásate la cinta al frente. Dale la vuelta. Ahí, nada más. Bien, saludos. Bien. Un aplauso. La tesis creo que es la única en este tipo, en este deporte. La memoria de dirección técnica de grados DAN. El sistema para graduar los cintas negras. El sistema y toda la metodología del judo que debe hacer un cinta negra. Y este es el curso de becarios que instruí a 20 becarios de la Ciudad de México. Esta fue una programación de un curso de 6 meses. Patrocinó los institutos del deporte. Me propusieron para estos organismos técnicos para dar ese curso. De hecho me hubo un contratado y el curso para mí me ha dado un gran beneficio, no para mí sino para todas las gentes que participan en la escuela, porque es una formación integral de las personas, ¿sí? Y tengo el agrado y el gusto que todos mis discípulos, hoy a la fecha, muchos de ellos ostentan la cinta negra y la mayoría de todos ellos son profesionistas en varias ramas. De ahí que creo que he dado algo al judo mexicano. Pues yo creo que para muchos de nosotros ha sido como un padre, ha sido como un segundo padre. Él nos aconseja, nos cuida, muchas veces nos ayuda en todos los ámbitos, y me estoy refiriendo a todos. Él me dio
las primeras clases en persona. Ahora ya pues sabemos, o hay varios senseis que nos rolamos para enseñar a los niños. Sin embargo, es toda su técnica, es toda su filosofía, es todo su modo de vida. Yo estoy orgulloso de pertenecer a una asociación de judo como la de mi profesor, que lleva tantos años en el mercado y en el gusto de la gente, y que lleva siendo un deporte olímpico que está en el gusto de muchos países, aunque no sea deporte principal en México, pero creo que es prioritario avalarlo, cuidarlo y sobre todo levantarlo, ¿no? Porque estamos un poquito abajo de las expectativas. ¿Cómo ves el judo en México? El judo en México tiene ciertos problemas. Ha habido problemas, sobre todo políticos y de carácter administrativos, que no nos han dejado seguir una línea adecuada para poder llegar a lugares que nosotros deberíamos estar. Nosotros, y me refiero a los mexicanos, somos una raza de deportes de contacto, como el box, y en el box sobresalimos mucho, como en el taekwondo, que si bien es cierto es muy bueno, vino a quitarle un gran mercado al judo y hemos sobresalido. Lo que pasa es que quizá de repente nuestra federación ha seguido caminos equivocados por una u otra cosa y no hemos podido tener los apoyos necesarios para que deportistas jóvenes puedan llegar a límites de verdad increíbles, como Juegos Olímpicos, y que vayan bien preparados y que estemos en un lugar preponderante dentro del judo a nivel mundial. ¿Alguna cosa que quiera comentar y se me haya pasado? No, yo creo que es todo. La filosofía del judo es vida, exclusivamente vida. Vengan con nosotros. Mi profe tiene muchas alternativas para hombres, mujeres, niños, bebés. Les ayuda a su función psicomotora y créanme, es un deporte para toda la vida. Octavo Dan. ¿Eso qué representa? Eso representa toda una vida en el judo, eso representa dejar su alma, su sudor, su cuerpo aquí en el tatami, representa que nosotros somos más de 40 cintas negras de judo kata, y representa que todos tenemos que estar agradecidos con él, con todo lo que nos ha brindado, con todo lo que nos ha dado, y creo que es un personaje que debemos de tener en cuenta y que la historia no lo debe de olvidar, porque ha hecho muchos judokas en México, no solo aquí, sino en muchos estados de la República, y me atrevería a decir que en toda la República, porque pues obviamente él tuvo el Colegio de Cintas Negras, fue presidente de la asociación, y cuando él estaba más joven dio todo por el judo y lo impulsó muchísimo, ¿no? Creo que el judo, cuando él está un poco más joven, floreció muchísimo más, independientemente de que ahora por las redes sociales, bueno, se dan a conocer muchos más personajes, pero en ese tiempo era una muy buena época para el judo mexicano. Un niño de 11 años, pesaba 81 kilos, tiene 2 meses de entrenar aquí, ya pesa 75 kilos, 5 kilos. Es novato, todavía no se califica la cinta blanca. El joven ya es cinta azul, ya por lo menos tiene unos cuantos años. Ya es veterano, el niño. Pero sin en cambio, no se puede. Ayúdame. Échale, Manuel. Mate, tiempo. Cuidado con la cabeza. Ayúdame. Sí. Mate. La cinta, madre su cinta. La cinta es como los calzones, hay que tenerlos bien amarrados. Es en segundos, Manuel. Y se llama curita. Ayúdame. Mate, tiempo. Ya para que se despidan. ¿Sí? Entonces nada más crearíamos los grandes para ver si, ¿sí? Para que salgan en la foto. ¿De acuerdo? Bien. Derechitos, todos derechitos. Mirando acá, la cámara. ¿Sí? Pablito. ¿Listo? Saludos, Raya. Muy bien. Si quieren, ya se pueden ir. Vale. Vaya.
bien, que me falte. Sí. Vas a hacer en película. Y esta cuando era yo galanazo, ¿eh? Sí. Cuando estaba yo trabajando en los tribunales. Ahí tenemos todo. Se me olvidó su nombre. Naín Alejandro. Alejandro. Ah, sí, tengo su récord, Sí. su ficha signalética. ¿Sabes Sí. cuál es? Sí, claro. Me falta la foto. La nada más. signalética. No, es la de fichado, ¿no? Para el Los que reclusorio. fichan el reclusorio. Yo les hago de WhatsApp, ¿no? Pues tengo ahí sus datos. Sí. Alejandro, ¿qué? Ruiz Jaramillo. Ruiz cabe para buscarla. Sí. Ruiz Y Jaramillo. no tiene foto, ¿verdad? No, me faltó Le otra. voy a buscar para tenerla. Está usted en el archivo muerto. Sí. Hay que revivirlo. Primero esta es la ficha. De registro. El registro, socio del club. Pero esta no está buena porque no tiene foto. Hay que completarla con la foto. Ya tengo cientos de fotos allá, de todos los viejos alumnos. ¿Sí? Pero que tienen que tener su foto. Es la ficha signalética. Ok. Bueno.